Mi nombre es Irene Belacorte y voy a llevar a cabo la defensa de mi trabajo fin de máster. Se trata de un modelo de análisis de casos y lo he definido como una intervención de 3 casos tratando la conducta alimentaria mediante el modelo cognitivo-conductual. En primer lugar, me gustaría definir qué son los trastornos de la conducta alimentaria y para ello he utilizado la definición de la Organización Mundial de la Salud, la cual define los trastornos de la conducta alimentaria como comportamientos anormales vinculados a la alimentación. Las conductas no son compatibles con el desarrollo normal del individuo y tanto a nivel individual, social como cultural, y no se explican a partir de otro tipo de patología. La clasificación que se realiza de los trastornos de la conducta alimentaria debemos de observarla en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico, donde se encuentran todas las patologías mentales y en la cual encontramos 5 subtipos. Los casos que vamos a explicar a continuación se tratan de un caso de anorexia nerviosa, un caso de bulimia nerviosa y un caso de trastorno por atracón. ¿Qué ocurre cuando llevamos a cabo la definición de este trabajo y decidimos que sea una modalidad de análisis de caso? Que tenemos que definir cuál es el programa de intervención que llevaremos a cabo. Por ello se lleva a cabo una revisión bibliográfica, la cual llevé a cabo a partir de Google Académico con las palabras programa y trastorno de la conducta alimentaria. Se incluyeron artículos en su inicio desde el año 2000 hasta el año 2022, que más tarde fue acotada de 2015 a 2022. Sin embargo, encontraremos que hay artículos citado de un año de publicación en febrero de 2015, porque quise determinar el artículo original donde se comentaba eh, dicho programa o dicha teoría. Se descartó un amplio número de artículos debido a que había versiones más actualizadas o por presentar metodologías incompletas. La conclusión a la que llegamos finalmente revisando todos estos artículos es que parece que los programas que tienen una mayor eficacia y que muestran una mayor fiabilidad son tanto la terapia cognitiva conductual como la terapia de tercera generación. Finalmente nos quedamos con la terapia cognitivo conductual para llevar a cabo nuestro programa, puesto que a partir de una serie de metaanálisis, especialmente el metaanálisis citado de 2017, podremos ver cómo se trata de un estudio muy completo en el que se muestra la eficacia y validez de este tipo de programa que me pareció especialmente interesante. Respecto al diseño, hablamos de un análisis de 3 casos de TCA, se trata de un diseño tipo AB con una muestra igual a 1, puesto que pese a que la muestra total del trabajo sea de 3, el trabajo se llevó a cabo de manera individualizada. El diagnóstico de estas pacientes fue llevado a cabo por la directora del centro, que se trata de una psicóloga especialista, y en la cual los criterios de inclusión fueron la mayoría de edad y la indicación de tratamiento de hospital de día ambulatorio que se iniciase en septiembre, siendo los criterios de inclusión, por tanto, que fuesen en menor de edad y que necesitase de hospitalización. Por tanto, la metodología de intervención terapéutica que hemos llevado a cabo es un programa de 15 a 18 sesiones con medida pre y post-tratamiento. Esta medida post-tratamiento realmente se trata de una medida post-tratamiento asociada al fin del trabajo. Sin embargo, estas intervenciones fueron continuadas. Se trata de un modelo mixto cuantitativo-cualitativo. En el modelo cualitativo encontramos el autorregistro, la entrevista clínica y la observación de las sesiones. El autorregistro lo podemos encontrar en el anexo 1. Y en cuanto al modelo cuantitativo, se trata de un inventario respecto a conductas alimentarias, que en este caso es el EDI3. Presentación de los casos. De un modo resumido, encontramos estos 3 casos de personas que se encuentran entre los 20 y los 25 años. En el primer caso, se trata de una chica natural de Barcelona, diagnóstico de anorexia nerviosa tipo 1, es decir, tipo restrictivo, que tiene este diagnóstico en el año 2020 en el Hospital Clínic. Antecedentes: tenemos una bajada de peso muy significativa, de unos 15 kilogramos en los últimos 10 meses, hasta situarse en un infrapeso de 15, que más tarde recupera situándose en un infrapeso, en un normopeso de 20 de IMC. Iniciar tratamiento en hospital de día por agravamiento de la sintomatología cuando acuden a la sesión diagnóstica. Tiene una serie de antecedentes personales en las que encontramos terrores nocturnos entre los 8 y los 10 años y sintomatología ansiosa a los 14 años. No hay demanda previa, sino que acude porque se lo solicita a la pareja con la que convive. Por otro lado, encontramos el caso 2, que es una chica de 21 años, vive en Valencia, tiene 2 hermanas de 10 y 15 años y presenta una bajada de peso de 3 kilogramos en el último mes. Anteriormente también había vivido una bajada de 4 kilogramos en 3 meses y un IMC de 20. Tiene un trastorno de bulimia nerviosa y entre los antecedentes encontramos malestar digestivo, a partir del cual empieza a acudir a médicos y se realiza la indicación de acudir a este centro especializado. En septiembre acude por primera vez en marzo acude por primera vez al centro
y no acepta el diagnóstico, y en septiembre acepta el diagnóstico y acepta el seguimiento. Este seguimiento se realiza a nivel ambulatorio y lo acepta porque empieza a haber momentos de descontrol para poder gestionar. En el caso número 3 encontramos el caso de Ruth, que se trata de una mujer de 20 años, natural de Málaga y residente en Barcelona. Acude por voluntad propia, puesto que está teniendo una serie de episodios de descontrol alimentario, que luego definimos como trastorno por atracón, que le han generado principalmente un malestar significativo respecto a su manera de comer y a su cuerpo, pero también una subida de peso de 10 kilogramos en los últimos 6 meses, situándose en un IMC de 26. En la formulación de casos, de una manera muy resumida, encontramos factores generales, como son los rasgos de personalidad, que todos los casos se tratan de mujeres, que hay un inicio de dietas, una valorización del contexto de la bajada de peso y, por tanto, también una revalorización de la conducta alimentaria, que no deja de ser un reforzamiento positivo. A nivel específico y más señalado, encontramos que en el caso 1 existe también un antecedente de terrores nocturnos y una sintomatología ansiosa, que en el caso de terrores nocturnos llegan incluso a ser simulados para atraer la atención de los padres, y en el caso de la sintomatología ansiosa disminuye su frecuencia y su intensidad cuando inicia el síntoma alimentario. Además, encontramos que desarrolla una serie de medidas de control, como pesarse y medirse. En el caso 2, además de las hipótesis generales que hemos comentado, recibe burlas, inicia una patología de tiroides que hace que gane un porcentaje alto de peso, que es lo que genera este proceso de dieta, y al bajar este peso inicial empiezan a desarrollarse sus primeras relaciones sexoafectivas, asociado esto además al momento en lo que estaba el síntoma alimentario en un mayor auge, pese a que en ese momento aún no existiese el diagnóstico. En el caso 3, la hipótesis de origen, más allá de las comentadas al inicio generales, es también una alta sensibilidad a la ansiedad de la niñez, una baja tolerancia a la frustración, y en este caso las características de personalidad son más de tipo desorganizado y son las que la llevan a estos episodios de mayor descontrol y de mayor descontrol alimentario, pese a que no hay una compensación actualmente después de la ingesta. Es significativo también porque hay un inicio para calmar esta ansiedad que refuerza positivamente la conducta. ¿Qué planteamos, por tanto, en el tratamiento? Una serie de objetivos iniciales que podemos encontrar recogidos en esta tabla. Es importante que tengamos en cuenta que muchos de los objetivos son muy similares, puesto que en la terapia cognitivo-conductual se basa en una intervención desarrollada en cuanto a el constructo de formación del pensamiento, es decir, una reprogramación de este pensamiento, la imagen corporal, y también a partir de una psicoeducación y posición alimentaria. En este caso también voy llevando en algunos casos, como es el caso 1 y el caso 2, un trabajo familiar con el fin de desarrollar un acompañamiento de las pacientes, especialmente en el inicio en el área alimentaria. ¿Cuáles son los resultados que obtenemos respecto a estos objetivos que nos marcamos en el inicio? En lo que principalmente está una mejora significativa del malestar y una evolución positiva del síntoma alimentario. Bueno, pues en el caso 1, a nivel de resultados cualitativos, encontramos una mejora de la conciencia del problema, un aumento de la demanda e implicación en las sesiones y una mejora de la conducta en el comedor terapéutico, que nos indica el equipo que trabaja con nosotros. Además de una mayor identificación y registro de las emociones conforme van pasando las sesiones. A nivel de la evolución de la sintomatología que podemos encontrar en el gráfico y que representa lo que hemos podido observar en el autorregistro, encontramos que existen determinados picos a lo largo de su evolución respecto a la sintomatología, que se asocia a aumentos de mayor malestar, como ocurre, por ejemplo, en la semana 10 con la ruptura con la pareja con la que convivía hasta entonces. Por lo que no podemos confirmar que se haya producido una eliminación completa de la sintomatología, pero sí una disminución muy clara de la misma. Respecto al resultado cuantitativo, encontramos una evolución de la curva de peso favorable. Tenemos que tener en cuenta que esta chica, cuando llega a nuestro recurso, ya se encuentra en un IMC de 17 y en el que la nutricionista encargada del caso pauta que puede llegar hasta un IMC de 20, que es el IMC en el que consigue llegar en la semana 13 aproximadamente. Respecto a la escala de Levy 3 pre-test y post-tratamiento, tenemos que tener en cuenta que existe una mejora significativa. Bueno, en primer lugar, también tener en cuenta que todos aquellos resultados que se encuentren entre 0,64 y 0,94 se tratan de una muestra clínica, es decir, existe un malestar significativo en esa área.
y podemos observar como muchos de los resultados se encuentran disminuidos, pero aún se encuentran dentro de esta área clínica. Sin embargo, esto resulta muy interesante para poder definir objetivos para continuar la intervención y para desarrollar en el futuro. Respecto al caso 2, ocurre una consecuencia muy similar a la que ocurre en el caso 1, que es una evolución bastante favorable, aunque con unos cambios y un desarrollo muy diferente que podemos observar a lo largo de la redacción del trabajo. Y en esta encontramos en la observación clínica una mejora de la conciencia de la problemática, tanto de la paciente como de la familia, un aumento de la demanda de implicación, una mejora del seguimiento de las pautas y una mayor honestidad en cuanto a la conducta sintomática y una mejora de la identidad y de vinculación del síntoma. Si observamos la gráfica, nuevamente podemos ver cómo en las últimas sesiones sí que parece existir una eliminación completa de la sintomatología, pero que esta también ha oscilado mucho a lo largo del tratamiento. Realmente con este caso resulta ser complicado el definir a nivel cualitativo cuál ha sido la evolución de la sintomatología real, puesto que en muchos casos sí que considero que no ha sido del todo honesta e incluso lo ha reconocido en algunos momentos sin saber especificar el grado de honestidad. Respecto a los resultados cuantitativos, volvemos a encontrar que hay una evolución positiva de la curva de peso durante las sesiones y unos resultados del EDI3 interesantes, puesto que vemos que también existe una disminución de los valores que encontramos en los resultados pretratamiento respecto a los posttratamientos, y en este caso existe un mayor número de variables que salen de variables clínicas a ser variables no significativas respecto a población con trastorno de la conducta alimentaria. Sin embargo, sería importante volver a hacer una medida cuando acabe por completo el tratamiento para poder determinar qué áreas son así las que se quedan afectadas y dónde se debería hacer un mayor trabajo, quizá actual o en un futuro. Respecto al caso 3, encontramos que en este caso la sintomatología principal, igual que el otro que encontramos, que se representaba mediante diferentes síntomas, en este caso es únicamente mediante el atracón, por lo que realiza la paciente, y en la que la observación clínica encontramos una mejora de la conciencia del problema, una mejora del seguimiento de la pauta alimentaria, una mayor identificación y registro de las emociones y una menor intensidad del atracón. Realmente la intensidad del atracón no sabe especificar a lo largo de las sesiones, pero que respecto a las cantidades e influencia de lo que explica en las mismas, sí que parece bastante más reducido. Respecto a la evolución, sigue habiendo momentos de mayor malestar, pero también parece ser positiva. Sin embargo, otras de las dudas que surgen un poco con este caso son principalmente asociadas a la veracidad nuevamente de este autorregistro, puesto que además en el caso 2 sí contamos con cierto feedback por parte de la familia, pero en el caso 3 cabe resaltar que esta persona vive sola. Los resultados cuantitativos son una evolución de la curva de peso favorable, aunque aún no ha llegado al valor de peso que había pautado la nutricionista referente. Sin embargo, sí que es una tendencia al nuevo peso bastante clara. Por otro lado, en la medida del EI3 pre y post tratamiento, nos resulta también muy llamativo, puesto que en este caso hay una disminución, pero todas estas variables que se encontraban en el área clínica continúan estando en esta área clínica, por lo que quizás el seguimiento debería de ser mucho más continuado, durante más tiempo, de una mayor intensidad y duración. Respecto a la discusión, encontramos que planteamos en un inicio una hipótesis inicial, la cual se corrobora. En esta hipótesis inicial se determinaba que era posible llevar a cabo una intervención terapéutica mediante el modelo cognitivo-conductual en TCA y que esto produjese una disminución significativa del malestar. Para ello se llevó a cabo una serie de medidas pretratamiento y posttratamiento mediante el modelo cuantitativo-cualitativo que avalan la mejoría de esta situación y, por tanto, la confirmación de nuestra hipótesis. Encontramos una serie de mejoras a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel físico. Sin embargo, a lo largo del desarrollo de este trabajo he podido identificar cómo existe una serie de limitaciones debido tanto a la falta de tiempo, como a que se trata de un estudio breve, como a la falta de recursos respecto a test gratuitos para poder definir otro gran número de variables y poder conocer las puntuaciones de estas a lo largo de la intervención. En la unidad donde realizo actualmente las prácticas, que es donde desarrollo este trabajo fin de máster con los 3 casos asignados, únicamente se pasa el EDI3 en casos de hospitalización y de hospital de día. Sin embargo, puesto que necesitaba de una herramienta cuantitativa, se me facilita también para llevarlo a cabo en ambulatorio, además de un sinfín de herramientas cualitativas, como en el caso del autorregistro, que sí que utilizo también en este trabajo. Por tanto, las limitaciones que encontraríamos son estas que determino de la poca medida de evaluación, de la falta de un modelo cuantitativo más completo, puesto que encontramos este único test, y de la necesidad de integración de más variables de intervención. Sin embargo, considero que por la brevedad de este trabajo y los recursos planteados,
es una limitación que se podría solventar en caso de una mayor duración y de contar con una solvencia mayor. Por otro lado, las posibles mejoras, por tanto, estarían muy asociadas a esto que comentaba anteriormente, de una metodología cuantitativa introduciendo un mayor número de test, realizar medidas pre, seguimiento y post-tratamiento, que realmente en este caso estamos haciendo una medida pre y post porque se finalizaron el trabajo, pero los casos clínicos serán continuados, por lo que se podría realizar una medida post-tratamiento cuando realmente se produzca la alta terapéutica y tener estas tres visiones e introducir el análisis de mayor número de variables de cambio, como comentábamos anteriormente. ¿Cuál es la conclusión, por tanto, que he podido tomar del desarrollo de este trabajo? Bueno, pues en primer lugar, los objetivos que hemos alcanzado y aquellas dificultades que hemos encontrado. Respecto al objetivo alcanzado, el redactar y poder contar con una bibliografía muy completa respecto al modo de intervención y tratamiento de nuestra conducta alimentaria, una confirmación de la hipótesis inicial en la que observamos una clara mejoría del malestar de cada uno de los casos, pese a que en muchos casos continúe existiendo una puntuación clínica y unos resultados de intervención favorables, como comentábamos anteriormente. ¿Cuáles son las dificultades encontradas? Bueno, que del mismo modo que hemos encontrado una bibliografía muy completa, esta se centra más en el área académica, siendo difícil realizar un traspaso total de esta información académica al área puramente clínica, que quizá no podemos encontrar más en el seguimiento de estos casos en la vida real. Por otro lado, eran tratamientos de corta duración, como comentaba, entre 15 y 18 semanas, y encontramos tras de ellas un mantenimiento de las conductas alimentarias en gran parte de ellas o una falta de mantenimiento de la no conducta alimentaria, que sería importante seguir investigando. Además, también nos resulta complicado definir las variables. Por tanto, mi experiencia personal considero que ha sido muy positiva, me ha permitido realizar un acercamiento a la práctica clínica que hasta ahora no había podido tener la oportunidad. Sí que es verdad que en muchos casos aún me generaba la duda de la validez que podía tener para llevar a cabo esta intervención, muchas dificultades en ciertos momentos respecto a la definición de variables, del seguimiento, pero que sí que me he encontrado muy respaldada por el equipo de supervisión que puedo tener a nivel semanal. Además, también la labor y el desarrollo de este trabajo fin de máster me ha resultado un poco complicado, sobre todo respecto a, bueno, al desarrollar otro tipo de trabajo de fin de grado o trabajo fin de máster. La modalidad era mucho más académica y la adaptación que podía realizar del trabajo me resultó más sencilla. En este caso me encuentro con un área infinitamente más clínica en la que lo académico en muchos casos no parecía ser realista respecto a lo que luego no encontramos en una intervención. Por ejemplo, me ocurría en el momento de la definición de protocolos y que me pareció llamativo en la unidad donde desarrollaba el trabajo, puesto que no existían protocolos como tal, sino una serie de puntos a seguir en la intervención y que después se conducían a partir de la supervisión de casos y de las sesiones clínicas de estos casos, pero no un seguimiento puramente académico como el que hemos podido observar a lo largo de la formación, tanto del grado como del máster, y que sin duda me ha resultado muy provechosa. Y nada, hasta aquí finalizaría la exposición de trabajo fin de máster. Muchas gracias.